Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Bienvenidos todos. Y hoy tenemos el placer de que desde Cuernavaca, Morelos, tenemos dos visitantes. Así es. Lucero y Miquel. Y estrella del programa, Diego Eduardo. Gracias, Jesús, por las flores. Mira, lo que pasa es que con Diego escribimos historias porque él es un facilitador nuestro que viene una vez al mes. Y entonces él se ha apasionado con el programa, que él, la invitación que les hizo es porque él sabe que sus propuestas son bienvenidas al programa, ¿sí? Y además me da mucho gusto el día de hoy que estén ustedes por aquí. Muchas gracias. Como siempre, te pido por favor que tú seas el que dé la introducción, los nombres completos, claro, un poco de la historia de ellos. Sí, bueno, buenas tardes. Normalmente primero que nada, gracias. De nada. Maravilloso. No, al contrario. De nada. La segunda es que normalmente leo un poco, pero es que las semblanzas son dignas de leerse completas porque es una degustación. Entonces, aunque sea una lectura, seguro no será aburrido para el auditorio. Claro, entonces, claro. Primero presentaré a Lucero. Nace en la Ciudad de México en el 1988 bajo el signo de Acuario, lo cual es importante. Claro. Dejar en claro, primero que nada. Editora, poeta, narradora, gestora cultural y correctora de estilo. Estudió Relaciones Internacionales y actualmente es codirectora y fundadora del proyecto editorial Ediciones y Punto, que nació en diciembre del 2014, del que, estaremos platicando esta hora. Y a la fecha ha publicado más de 25 títulos. Fundó y dirigió el Centro Cultural Amoler Café, es correcto, ¿sabes? Foro, restaurante, cafetería, librería y galería, junto con el escritor Miquel Lecumberri, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Escribe desde los 15 años y creó e imparte el taller de redacción, corrección de estilo y literatura, originalmente llevado a cabo en la Fundación Cultural Samperio. Yo no sabía de este espacio, tiene que ver con Guillermo Samperio. Es de Guillermo Samperio. Ya. Ha publicado más de media docena de libros, entre los que destacan ¿Por qué las aves pueden volar? Si lo leí bien, como interrogativo, perdón. Sí. Mírate en mis ojos, 9 estancias de mí misma, en medio queda el agua, Fact est lux, el libro negro, La transparencia de las sombras, y Poesía que respira, volumen 7. Ha participado en diferentes revistas, periódicos y antologías a nivel nacional, y su proyecto de iniciación artística y activación creativa para niños y jóvenes, Personae, resultó ganador del apoyo 2011 del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias. Y, Miquel Lecumberri, voy a leer esta semblanza de su texto Manual de Neurocirugía para Zombies, un texto que utilizo en clase y apabulla a todos mis alumnos, pero también los inunda de un espíritu rebelde, de putrefacción rebelde. Okay. Entonces, por eso lo tomo en cuenta siempre. Y Miguel Lecumberri ingresó al Hospital General del Mundo en 1981, edad 33 años, número de celda 144. Los trastornos que padece son ficcionismo epigráfico con lesiones rizomáticas en el lóbulo frontotemporal, no otro. Presenta diversos síntomas de transtextualidad esquizoide, afecciones versificatorias y severos ataques de psicosis prosódica. Es delicado, pero está bien. Pero me va bien, ¿no? Exactamente. Asimismo, el paciente sufre de espasmos asignificantes y escepticismo crítico. Muy punzante. Aquí habría que poner ¿no? Vía de contagio textual, normalmente. Historial desde 2005, preferentemente, mejor dicho. El paciente ha cometido agresiones literarias, entre ellas Antorcha de Sombras, El Jardín de las Nueces, Moncloa Piscis, ¿sí lo he leído bien? Moncloa Piscis, Delirium Videns,
Corrupción de la gema de la cordura, El ángel de la sarna, Álgebra de la melancolía, Alter Satán, El matemático negro y H1. Y de estos últimos que leí, que cumplen como con la colección, encuentra su culminación en en la liturgia de las moscas. En la liturgia de las moscas, vale. Sí. Parte de esta colección está el manual de neurocirugía para zombies. Y bueno, los tratamientos frente a este padecimiento son las dosis diarias de 1 gramos de Cioran. A veces se excede un poco en los... Está bien, es autorrecetado. 100 gramos de Sade, habría que subirle 2 más. Lo puedo subir. Ajá, sí, y 20 miligramos de excitalopram, eulógico. Ese es el panorama de nuestros invitados. Nuestros pacientes. Oye, a ver, invitados. ¿por qué esta descripción? ¿Por qué tú mismo te defines de esta manera? ¿Fuiste tú? Sí. Muy bien. No hay a quien echarle la culpa. No. Sí, pues por la pluma muere, ¿no? Ajá. No, la idea es que, bueno, las semblanzas siempre me han parecido algo complicado, algo laberíntico, en el sentido de que yo nunca encuentro salida de mí mismo y de dónde puedo yo ver luces o trazos que resulten interesantes sobre mi personalidad o mi trayectoria, si se le puede llamar así. Entonces me gusta hacer como estas partes lúdicas, donde mis textos se conviertan un poco en yo y yo me convierto un poco en los textos. Siempre en primera persona, siempre esa primera persona acaba escindiéndose y se vuelve ya una parte psicótica de personalidad múltiple y delirio. Y pues viene un poco de ahí, ¿no? De la parte que habla del rizoma es justamente eso, no jerarquizar el autor por encima de la obra o la obra por encima del autor, sino un todo heterogéneo y amorfo, inseparable, ¿no? Es decir, yo no soy nada sin el libro, ¿no? Ni el libro es nada sin mí. Eso. Y a la vez los dos no somos, ¿no? Oye, Miquel, el ser humano actualmente se identifica con esta descripción tuya. Vamos, en general, el ser humano tiene mucho de esto. Sí, me parece que, y de hecho, bueno, se han hecho algunos escritos al respecto. No sé, bueno, hay textos que todavía utilizan los viejos términos marxistas, ¿no? Como la burguesía o así. Sí. Se dice que el petit bourgeois que se precie tiene que tener ciertas psicosis y ciertas neurosis bien establecidas y bien tratadas. Tiene que ir al psicoanalista una vez a la semana, ¿no? Para poder ser funcional en la sociedad. Y un poco como en sustitución de este párroco, pues del barroco, ¿no? Que todo buen cristiano, viejo cristiano tenía que acudir a él, ¿no? Para tratar sus demonios. En este caso me parece que los demonios se han también profesionalizado, han ido a la escuela de medicina y ya nos han dado una serie de males mucho más orgánicos, mucho menos espirituales. Y así como Gilberto Owen dice que también a través de la carne se llega al cielo, también se llega al infierno. Y un poco es como buscar en ese mundo del subsuelo cómo no solo la jerarquía de los burgueses humanos se ha hecho más frívola, sino también la de los demonios ya no es tan revolucionaria, ¿no? ¿No? O sea, sí, ya es un poco más ordenado, ya todo tiene su disciplina dosificada, su medicación dosificada, ¿no? Pues es un poco eso. Algo tiene que ver con la realidad diaria, ¿verdad? Sí. Mira, acabo de tener el lunes, día 8, tuve de invitada a una psicóloga rumana, Angélica Bolocano. Y el tema fue las necesidades del ser humano hoy en día, que son las mismas del ser humano prehistórico, exactamente igual. Y entonces, por lo visto, es repetitivo esto en el ser humano. Vamos, esta descripción tuya, lo mismo fue en ¿qué? ¿En qué época te gusta? Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Y los supersónicos, sí, como las antípodas. Sí. Interesante, qué interesante. Oye, Lucero. Yo quisiera, perdón, adelante. porque no quiero que se vaya a sentir el tercer invitado, porque hay un tercer invitado muy vivo. Sensible.
vivo. Claro. Que es, por supuesto, por eso estamos aquí, exactamente. Entonces, vamos a darles un espacio a la Supernova. Exactamente. Ediciones y Punto es una editorial emergente, nacida y crecida en Morelos, que busca rescatar el valor del libro como objeto, lo cual es evidente. Y sí, antes de que entráramos al aire, platicábamos un poco de materialidad y lúdica del objeto, que bueno, ojalá podamos platicar un poco de ella. Sí, claro. La relación editor-escritor y el amor por la labor editorial. Iba a decir, en orden de que cuadrara la cosa, Ediciones y Punto es una casa editorial, pero no, voy a dejarlo como dice aquí porque es mucho más sanguíneo. Somos una casa editorial enfocada en la literatura, el arte y el pensamiento crítico. Buscamos publicar libros que, abarcando una serie de elementos y recursos multidisciplinarios, contengan una propuesta conceptual holística, para hacer de la lectura una actividad que involucre no solo a la reflexión, sino también a los sentidos a través del diseño, los materiales y contenidos alternativos que pudieran complementar la labor editorial. Y finalmente, la experiencia del lector. Ediciones y Punto tiene casi 2 años de vida y más de 25 títulos publicados. Aquí veo uno, aquí veo el de Slaime Monilla Núñez. Exactamente. Sí. Que ya habitó esta sala en algún momento. Sí, ya, es cierto. Ya casi un año, ya en agosto. Sí. Un año. Sí, ya en diciembre cumplimos 2 años. Qué bien, qué bien. Entonces, pues, ya están los 3 invitados. Ahora sí. Rienda suelta. Bueno, Lucero, tú tienes una experiencia muy importante y además una preparación muy amplia. ¿Cómo lo has logrado? Pues con perseverancia. Yo creo que es importante decir que siguiendo, aunque a riesgo de que suene un poco cursi, siguiendo el impulso del corazón, ¿no? Quizá muchas personas puedan identificarse con esta dificultad que uno tiene a los 18, 19 años al tener que elegir una carrera, ¿no? Una profesión. Sí. Yo pasé por ahí, ¿no? Estaba entre criminología, ciencias genómicas, derecho y relaciones internacionales, y ahora no me dedico a nada parecido, aunque a un poco de todo, ¿no? El crimen del libro. ¿Pero por cuál te fuiste? Estudié relaciones internacionales. Sí. ¿Ibas para diplomática? No, me gustaba toda la cuestión de las Naciones Unidas y también la cuestión de los derechos humanos, las ONGs, etcétera. Sí. Creo que la carrera me sirvió para generar relaciones, ¿no? Como es el nombre de la carrera, claro. Para generar conocimientos prácticos en el sentido del estudio, de la lectura, de la escritura incluso, pero finalmente mi camino me llevó por otro rumbo, ¿no? Sí, fíjate, yo aquí he escuchado comentarios de mis invitados decir, dado que ahora se mete tanto el ser humano a la computadora que se olvida de escribir manualmente. Claro. No lo hacen, ¿no? Así no lo hacemos. Estamos metidísimos. Y entonces dicen, por favor, párense unos minutos, descansen 20 minutos de la computadora y escriban con su pluma. A ese grado. Sí, bueno, de hecho, con la experiencia que tenemos de cerca con los autores, muchos de ellos ya no pueden, es como una imposibilidad, ¿no? Escribir a mano. Entre la lentitud que podría representar, simplemente es como un rechazo quizá al papel, que es curioso, ¿no? Porque finalmente el libro termina siendo de papel, sí. Pero es mucho más sencillo para ellos escribir en la computadora. Y más seguro la ortografía y las letras bonitas, ¿sí? No lo aseguraría. Pero entonces ahí entra la corrección de estilo, sí, claro. Exacto, es muy importante. Sí. Muy bien. Adelante, Diego. Pues creo que lo más, no es lo más importante, me expresé mal, mejor dicho, algo que es llamativo a todas luces es la figura de los textos que de alguna forma repercuten la forma de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé, me gustaría como ahondar en esta cuestión del objeto, ¿no? Sobre todo en la nueva colección, que creo que es mucho más distintivo, que es la colección Averno, que son 66 próximos libros, actualmente son 15. Sí, 15. 15, y bueno, va a ser una colección de 66, y estos guardan todavía una transgresión, algunos mucho más fuerte que
los presentes en cuanto a la figura, ¿no? Entonces, no sé, que nos platicara un poco de... Sí, claro. ¿Cómo surgió? Sí, pues la idea, lo que nosotros nos planteamos siempre y como autores es que muchas veces la editorial te deja sin voz a la hora de elegir el concepto del libro y te meten en una caja, como bueno, resulta práctico en la era postindustrial, ¿no? Decir, bueno, aquí este producto intelectual, este producto literario lo meto en esta caja de consumo y lo lanzo al mercado, ¿no? Es entendible. Nosotros queremos transgredir eso y decir, bueno, aquí se trata de una editorial pluricultural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde cada libro es un individuo único, y si bien pues todos son de papel y de tinta, ¿no? de carne, hueso y sangre, ¿no? Son entes completamente distintos, heterogéneos, cada uno responde a sus propias necesidades, a sus propios deseos, a su propia visceralidad, ¿no? Y nosotros nos corresponde hacer como ese trabajo de libromancia, en el cual tratamos de desentrañar esos secretos conceptuales del libro y hacer una especie como de plano de composición diseñístico que es el que Lucero aborda bastante bien, ¿no? Y hace estas cosas, ¿no? Que este libro, por ejemplo, de Max Ramos, Otra forma de bolero, es un libro que usted lo puede ver así como una especie de boleto de avión, una cosa así, para un viaje a través del tiempo. No sé si lo alcancen a ver. Levántalo tantito. Y la idea es que está separado en 3 partes del día: presente, pasado y futuro, matinela, tardería y sombral, o mañana, tarde y noche. Este libro puede ser leído desde el pasado, desde el futuro, desde el presente, y se le da una composición, a esta composición poética, se le da como una serie de matices distintos dependiendo desde qué punto del tiempo lo aborde, pero también desde qué punto del espacio, desde la colocación del personaje, del yo poético, incluso desde el personaje de ciertas palabras que son un personaje, ciertos sustantivos. Max Ramos escribe de una forma fluida, en un trabalenguas constante. ¿Puedes leer algo? Sí, claro. Calzo la truzo la testis, lo largo de varón, aún años, y fresca la tela, lo que porta, la parte baja del hombre, arma para el goce, la truza sosiega la parte más sin territorio, cuna adonde el apetito, el pantalón cincha, doma furia de la truza, su fundo de maleza, enhiesta el día. Entonces es una forma muy original un poco de hablar de los genitales y, sí. Y la sexualidad y la vestimenta que está relacionado con esto, ¿no? Y quizá a eso responde la necesidad de una casa particular como para cada Exacto. libro, ¿no? Uh-huh. Este libro que es de esa forma, que habla con ese lenguaje, con esas palabras, pues no podía estar metido en media carta con un lomo normal y con solapas, con la biografía del autor, ¿no? Es como la necesidad propia del texto, convertirse en este objeto que es versátil, con el que uno puede jugar, su necesidad ser de este color, es su necesidad tener estas ilustraciones. Y por otro lado, creo que responde al objetivo de la editorial, que es combinar el aspecto visual, el aspecto del diseño, con el aspecto literario, sobre todo porque estamos en un tiempo en el que la oferta de literatura, ¿no? Uno va a una feria o a una librería o a una cafetería que venda libros y la oferta es inmensa, ¿no? Entonces, ¿qué te hace elegir un libro si no conoces al autor? ¿No? Si el nombre no te suena conocido, si no estás comprando un bestseller, ¿qué te hace llevártelo a casa, no? Entonces quizá un poco la apuesta de la editorial es darle el empujón visual, darle el empujón del diseño para que el lector lo elija y le dé la oportunidad al autor que no conoce, ¿no? Uh-huh. Que se lo lleve a casa y ya en casa la batalla es con el autor, ¿no? Pero nosotros propiciamos que se lo lleven, ¿no? Que le llame la atención visualmente, amor a primera vista, ¿no? Solamente tenemos una oportunidad de conquistar al que ve uh-huh. y entonces ya pueda debatirse con el autor en casa. Pero además, quiero entender que, ustedes son pioneros en este estilo, en esta forma de hacer las cosas. Bueno, en México se está gestando un movimiento interesante de editoriales que hemos renunciado por vocación al apelativo de independientes.
porque en realidad, pues, ¿quién es independiente de qué? O sea, con respecto a qué y en qué sentido, eso es. ¿no? Nos hemos definido, por un lado, como autogestivas, porque nuestros fondos, pues, vienen de lugares, o sea, propios de los autores, y se hace o de gente interesada, ¿no? Como un poco un mecenazgo, interesado en la cultura, que bueno, eso no va propiamente con los sistemas de becas, claro, de fondos estatales, o de patrocinios de grandes empresas, ¿no? Privadas, o de grandes capitales, digamos, ¿no? Sí. Muy por el contrario, busca la marginalidad en ese sentido, y en la marginalidad busca la libertad para hacer estos engendros, ¿no? Que pues se coloquen en campos de composición o semánticos distintos, ¿no? Que no sea como volver a esas formas. Entonces sí hay un grupo, no sé, está en Guadalajara, por ejemplo, tenemos a Taller Editoria, ¿no? Que es una editorial, pues ya con más trayectoria, que ha propiciado también que el libro busque otras formas, ¿no? El diseño, el cuidado, sí. En Cuernavaca se ha dado un movimiento muy interesante de editoriales, donde hay algunas que también recurren a esto, tal vez sí son las menos, pero sí hay algunas que recurren a esto. No sé, me viene a la mente la de Jorge Plata, Esbarti, que es un chavo que él solo trabaja con sus libros y hace trabajos de serigrafía muy interesantes, hace estampas, libros estampa, ¿no? Y busca como que la literatura llegue por otros medios al intelecto, ¿no? O sea, lo que me parece que es una preocupación central y me parece que es muy importante remarcarlo, es que el contenido, o sea, si el contenido no es fuerte, no se puede hacer esto, ¿no? O sea, si el contenido si la literatura no es fuerte, no se puede gestar esto, porque es a partir de lo que pase, de lo que se genera todo, ¿no? Es un acto demiúrgico, ¿no? No creamos a partir de la nada, es una generación, ¿no? Es un acto malévolo en ese sentido, ¿no? O sea, se revuelve la carne cruda hasta crearse ahí una tártara deliciosa, ¿no? Por decirlo de alguna forma con esta comparación culinaria, ¿no? Pero es eso, ¿no? Me parece, es un acto que necesita de esa simiente. Quizá un poco lo que puede diferenciarnos quizá es apostar por esta calidad editorial, por esta calidad en el diseño, y sin embargo conservar un precio accesible, ¿no? Hacerlo accesible al lector, ¿no? Uno va a una feria o a una librería, repito, y encuentra un libro bello y probablemente esté fuera de presupuesto, ¿no? Por la belleza que implica la hechura, los materiales, el diseño, el cuidado editorial. Entonces nosotros tratamos de encontrar un punto medio, ¿no? Darle el valor que tiene, que es diferente al precio, ¿no? Pero finalmente permitir que el lector lo tenga, ¿no? Sea estudiante, sea profesionista, sea simplemente una persona que llegó y se interesó en el libro, que el precio no sea un impedimento para que el libro se vaya a casa, ¿no? Claro. Sí. Aquí tengo en mis manos, además un libro que me emociona porque yo conocí personalmente a Alfonso Gallardo, Raúl Alfonso Gallardo Regadas. Los conocimos a él, a su esposa, a las niñas, en 1986. O sea, pasamos un buen tiempo de nuestra vida siendo amigos. Y cuando Marilú me platicó que estaba ya el libro para presentarse y que se hizo la presentación del libro en la Casa de la Cultura Ramón López Velarde, exacto, ahí en Álvaro Obregón, de veras que me impactó mucho. Porque, ¿quién iba a imaginar que lo que había escrito Alfonso, Marilú lo llevó a una realización? ¿Cómo lo hizo Marilú? ¿Cómo se contactó con ustedes? ¿A través de quién o qué pasó? Yo desde niño conozco a Alfonso y a Marilú porque Marilú es muy amiga de mi familia, ¿no? Entonces ese fue el contacto. Sin embargo, así como el caso de Alfonso y de Marilú, que salió este manual para el oyente de música de concierto, que nos parece un libro que además ha resultado fundamental entre los estudiantes de música. Sí. ¿No? Sí. Alfonso, pues bueno, que en paz descanse, él tenía esta facilidad para las artes, era un gran acuarelista y además un gran músico.
y plasmar de una forma tan didáctica, tan esquemática y tan clara la historia de la música y la historia de la sensibilidad musical es una tarea ardua y aparte poética. Sí, ¿no? es cierto. Le supo dar una poesía a un material didáctico que por sí mismo tal vez no lo hubiera llevado. Entonces me parece algo genial ese libro que tienes entre las manos. Sí. Y la idea con ese libro y con otro libro, por ejemplo el de Catherine Rousselet, una filósofa francesa que vive en México, es que gente que en realidad tiene esta sensibilidad y tiene esta vocación por las letras o por las artes, y que pues no sé, son gente mayor y tal, que nunca se allegaron de una editorial o nunca se dieron a sí mismos la oportunidad. No les dieron la oportunidad. Exactamente. Sí, pueden encontrar una voz en estas editoriales, ¿no? Claro. Y nosotros estamos dispuestos a hacer esta obra, esta especie como de rescate de estas obras, ¿no? De labor de investigación, de labor de recuperación. Que justamente ese libro lo presentamos la semana pasada en Cuernavaca, y hablábamos de eso, ¿no? Marilú siempre enfatiza en las presentaciones que el verdadero propósito de este libro, más que enseñar música, más que retratar diferentes épocas musicales, etcétera, es motivar a las personas a que no dejen las cosas en el cajón, ¿no? Finalmente él ya no tuvo la oportunidad de verlo materializado, pero Marilú siempre subraya eso, ¿no? Que para nosotros es muy importante en la editorial, ¿no? ¿Qué pasaría si ese texto se hubiera quedado en el cajón? ¿Qué pasaría si los poemas de Max no hubieran visto la luz y ahora un tiraje de 1000 está a punto de terminarse, nos quedan 20? Esas letras ya tocaron a otras personas, ya llegaron a otros lugares, y creo que eso es muy importante, ¿no? También en el libro de Alfonso. Sí. Fíjate que yo con Alfonso viví unas experiencias increíbles, porque él era un hombre muy versátil. Lo mismo jugábamos squash, que era muy bueno para jugar squash, lo reconozco, que comer y disfrutar una grata conversación con él. Su obra pictórica de las acuarelas, una técnica, como él decía, pincelazo que das, Jesús, ahí se queda, no se puede modificar, ¿sí? Lo que hayas hecho. Y los temas, tantas cosas. Y luego en la parte de la música, él tocaba guitarra y el piano, sí, y cantaba, muy completo. Bastante bien, sí. Y fíjate, cuando Marilú me dijo de decir, oye, Jesús, vamos a presentar el libro de Raúl Alfonso, ¿de veras? Sí, fíjate. Y aquí es donde entra Ediciones y Punto, ¿sí? ¿Para quiénes está Ediciones y Punto? Ya dijimos, no guarden las cosas. Alguien que haya escrito, ¿qué? Poemas, novela, historia, cualquiera. Sí. De hecho, nosotros quizá empezamos de una forma particular, diferente a otras editoriales, porque en realidad el proyecto no tenía una dirección específica. Teníamos cosas claras porque los dos hemos tenido la experiencia de ser autores, ¿no? Hemos tenido editores, hemos tenido experiencias gratas y algunas no tan gratas, entonces sabíamos que era lo que queríamos ofrecerle a los autores que llegaran con nosotros, pero no éramos una editorial, no lo somos aún, que tenga definido, tendremos 7 libros en esta colección va a ir de este color, no vamos a aceptar material didáctico. Entonces en ese sentido es muy abierto, el autor que llegue con la propuesta que llegue es bien recibida, se trabaja en equipo siempre, eso es muy importante para nosotros, se trabaja de cerca con el autor y en equipo, ¿no? Siempre hay un gran trecho antes de que el libro ya se convierta en algo que puedes tener entre las manos. Sí. Y creo que no tenemos algún criterio editorial específico, ¿no? Para la recepción de textos, más bien como el trabajo personal con los escritores. Pues ojalá que los que tienen por ahí ese guardado, es correcto, lo saquen y lo publiquen, y que se animen a hacerlo. Sí. Tal vez la única excepción a eso de que no va a tener tal número de ejemplares, tal colección, sería Averno, ¿no? Sí, claro. Que Averno es una convocatoria particular, todo puede ¿no? pasar, pero sí. Pero pasa. Sí, bueno, pero aún así creo que responde a una restricción más infernal, ¿no? Sí, 66 números, las cuestiones así, pero no es una restricción tal.
bueno, más bien que restrinja, ¿no? Y era justamente lo que quería preguntar cuando nombraban a los libros como engendros, era esa pregunta, ¿no? ¿Cómo engendran ustedes como editores con el autor? O sea, ¿cuáles son los procesos alquímicos involucrados para que, o sea, que cuando llega el autor con su libro, después de sacarlo del cajón, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es? Sí, pues mira, la ritualística, digamos, es compleja y a la vez es muy sencilla. Sencilla en tanto que el contacto, como bien decía Lucero, es directo. Al autor se le habla con la neta, ¿no? Se le dice, bueno, tu libro va por acá, tenemos tal concepto para él, nos gusta, le hace falta esto o no le hace falta nada, o le sobra esto, ¿no? Digamos, hay que trabajar tal parte. Los autores usualmente están en una gran disposición de trabajar. Una vez esto, se pasa el proceso de corrección de estilo, ¿no? Que es, digamos, la parte más compleja de todo este ritual, es la parte más formal, ¿no? Donde viene la regla, digamos, ¿no? Y se pasa por lo apolíneo, y después viene lo dionisiaco, ¿no? Que es el diseño, la ilustración, ¿no? Nosotros hacemos diseño e ilustración siempre, y cada uno es individual de acuerdo al como decía, al concepto, a la carnita del libro, ¿no? En este caso, pues bueno, ya se produce esta primer golem, ¿no? Esta primer masa humanoide o libroide, y se le insufla la palabra, ¿no? El emet, ¿no? Como diría Gustav Meyrink, y se le da vida en la imprenta, que también es una labor, pues, de amor, ¿no? Hacer todos los libros a mano, desde el proceso de impresión hasta, pues bueno, los suajes, el engrapado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, este es un libro de cuentos, son 6 cuentos infantiles, escritos por Alma Carla Sandoval, una autora de Cuernavaca, y son 6, como pueden ver, cada lado del cubo, cada cara del cubo tiene un cuento distinto, ¿no? Y todos bien ilustrados, y al final es una caja de secretos para los niños, donde abajo viene una adivinanza. Esta parte de la literatura infantil, pues también la consideramos algo interesante y algo importante de abordar, acercar a los niños a estos materiales que también reten a su imaginación. Conservando esto que hablábamos hace rato un poco fuera del aire, que era lo del fetiche, ¿no? Incluso ese libro tiene colofón, tiene página legal, ¿no? Entonces se conservan los elementos básicos de un libro, ¿no? Un poco también en este libro, el de Max, era decir, si lo pones en tu librero es un libro común y corriente, ¿no? Tiene su lomo, entonces conservando esa esencia del libro, pues después los deshacemos en otras cosas, ¿no? Sí, claro. También está, por ejemplo, el libro de Luis, ¿no? Que es un libro que tiene la textura de un pez, porque se habla un poco del pez como el explorador del inconsciente, ¿no? En este libro. Eso me lo habían presumido, y entonces se trata como de involucrar también otros sentidos, claro, en la actividad de la lectura, ¿no? ¿Ustedes hacen todo? Sí, bueno, tenemos un equipo de 2 personas que trabajan con nosotros, sí. Que además lo hacen con mucho cariño y con mucha pasión también, se han contagiado de este amor por el papel, ¿no? Entonces la casa es mitad casa y mitad taller, y hay papel en todos lados y grapas, y eso es muy bello, ¿no? También como convivir con los hijos, ¿no? ¿Cómo la hacen? Pues tenemos, depende, ¿no? O sea, hay impresión que es offset, pero la mayoría es inyección de tinta, y serigrafía también, ¿no? O sea, depende de la necesidad del libro, del material que se utilice. Sí. Oye, porque no, yo no veo que eso sea nada fácil, ¿eh? No. El trabajo que requiere, sí. Quizá un poco contarles la historia de cómo llegamos nosotros a adoptar los procesos de producción, ¿no? Fue llegar con un impresor y decirle, necesitamos un libro que tenga 3 partes y se abra, y entonces cuando apagues la luz brilla en la oscuridad, que viene uno que va a brillar en la oscuridad. Entonces de repente encontrarnos o con la negativa de decir, no, pues no se puede, ¿no?
o con decirnos sí, pero pues cuesta tantos miles de pesos, Sí, ¿no? Y sí, entonces sí. eso se convertía en un obstáculo. Claro, Poco a poco nosotros fuimos adoptando ciertos procesos, ¿no? Siempre el diseño, pero después la impresión, después también el armado, ahora también la distribución. Entonces, pues tú mismo decirte que no, pues no. Entonces, finalmente, de alguna manera ves cómo lograr esa idea del libro que tienes y volverlo algo material, ¿no? ¿Quién es el responsable de marketing? El responsable de marketing, pues todos, ¿no? En realidad, Todos venden. sí, Todos venden. hasta ustedes ahorita ya. Muy bien. No, mira, la idea es que vender un libro no es como vender tacos, lo Sí, sabemos, con ¿no? debido respeto, sí, claro, sí, Es Son difícil. dimensiones diferentes. Sí, no, o sea, porque la comida, pues me refiero a que es una necesidad básica. Claro, Y absolutamente de acuerdo. el arte siempre se vuelve Está en otro una, nivel, por supuesto. Se vuelve por una supuesto, cuestión sí, no sí, tan sí. necesaria. Fíjate, hablando de las Sí, necesidades. ¿no? Sí, de- ¿no? Sí, de la no, pirámide- exactamente. Volvemos a la pirámide de necesidades de Maslow. De Maslow. O sea, está bien. La parte básica, si no cubres la parte básica, el siguiente paso es más difícil. Claro. Claro. Y entonces, uno se pregunta, ¿por qué en México, aun cuando, vamos, lo sabemos, pero por qué en México no logramos que las personas se interesen en leer? No es una necesidad que verdaderamente tenga el mexicano. Mira, yo me parece que la respuesta la da Epicuro, A ver, el filósofo griego hedonista, sí, sí. porque él también tiene una escala de necesidades, pero la relaciona con la hedoneo, el placer. sí. ¿No? Entonces él te dice, bueno, primero tienes que responder a los placeres naturales y necesarios, y ahí está, efectivamente, comer, dormir, ir al baño, Sí. ¿no? Pero después de esos placeres se salta a unos placeres que son naturales e innecesarios, ¿no? En el sentido de que si te privas de ellos no te mueres, pero tu alma sí pierde mucho. Y ahí mete justamente la amistad, el sexo, ya. la lectura, ¿no? Las conversaciones, lo que tú decías un poco con Alfonso, las Sí, conversaciones, sí, la sí, degustación sí. de un vino, ¿no? Claro. La parte más feliz. Y se va al otro extremo, que son los placeres no necesarios sino naturales, el dinero, la fama, la fortuna, que justamente lo que pasa en México es muy sencillo. O sea, la mayor parte de la gente solo tiene para esa primera parte de comer, vestirse, tener un techo donde resguardarse, lo cual pues es bastante duro. Y después de eso te dicen, bueno, ya que la hagas en México no significa que pases a tener amigos, a tener relaciones sanas con las personas, verdad, buenas es conversaciones, verdad, lectura, cultura, que te guste pintar, que desarrolles tu espíritu, que estés en contacto con la naturaleza. No significa que vayas que tengas dinero para comprarte la nave último modelo, que tengas dinero para comprarte la super casa, aunque no sepas ni leer, ¿no? Es decir, Sí. todo se convierte un poco en esta cultura del consumo y del consumo. zombie, ¿no? El que se Es habla del verdad, zombie es consumista. verdad. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Eso por una parte, yo creo que también por otra parte esta frase que se ha hecho muy utilizada de México no se lee, creo que también en parte es un mito. Una creencia, sí. Exacto. Sobre cierto. todo porque, Sí, bueno, más bien, sí. y puede ser que estemos, Impuesta, no, ¿cómo se llama el mito? De autocumplido, ¿no? Ujú, O sea, ujú. Tanto lo repetimos que no no la creemos, que no ¿no? la creemos. Sí, ha sido Eh, asimilado. Pero Sí. cuando estás de cerca, porque bueno, nosotros trabajamos de cerca, es decir, estamos en el puesto de vendiendo libros, ¿no? O sea, no tenemos a alguien que lo haga por nosotros. Sí. Y ahí te das cuenta que llegan personas de diferentes creencias, de diferentes edades, de diferentes procedencias, con diferentes intereses, y todos se pueden llevar un libro de poesía, ¿no? Y entonces es cuando vas a casa y dices, bueno, quizá no es tan cierto que en México no se lee, Claro. que en México no le interesa Claro. a la gente la cultura, ¿no? Entonces creo que sí, en parte puede ser verdad, ¿no? Este desinterés, esta Ujú. apatía, pero también existe otro aspecto, ¿no? Que es la gente que sí existe, ¿no? Que Ujú. está ahí, que está interesada, no solamente en leer, sino también en escribir, ¿no? Ujú. Los eventos, como el de la casa Ramón López Velarde, o allá en Cuernavaca, ¿en dónde se prestó? Centro Morelense de las Artes. Centro Morelense de las Artes. Todo es un esfuerzo, incluyendo la parte económica. Todo cuesta. Todo cuesta. Pues mira, también hay un tema que hemos aprendido a trabajar mucho, que es el tema de las colaboraciones.
tenemos que encontrar una salida y una respuesta a este como capitalismo absolutista, ¿no? A este dogmatismo financiero que se nos ha impuesto. Sí. Y creo que la salida la hemos encontrado ya en unos nichos. Por ejemplo, en Oaxaca se organiza una feria del libro independiente y autogestiva, donde todo funciona a través de colaboraciones, ¿no? Si alguien lleva sus libros, pues no sé, una señora intercambia libros por comida, también se intercambian, o sea, esa base de intercambios de transporte por, no sé, por poner una lona, o sea, buscar como esas zonas temporalmente autónomas donde estén libres del intercambio financiero tal cual. O sea, no todo es dinero, no tienes que mostrar el dinero. No, claro. Oye, qué interesante. Se vuelve un poco a la edad de las cavernas en ese sentido, ¿no? Y me parece que es lo más sano en el medio de la cultura, que se limpie un poco como digo, de este dogmatismo financiero, de que todo tiene que costar dinero fluido, si no, no se está valorando el trabajo, ¿no? Es cierto. De hecho, muchos de los lugares en los que nosotros organizamos presentaciones, incluidos la Casa del Poeta Ramón López Velarde y el Centro Morelense de las Artes, no cobran. En realidad son espacios que están ahí para la gente, ¿no? Y aprovechar esos espacios es muy importante. Claro. Porque fueron hechos también por personas que estaban interesadas en que se utilizaran, ¿no? Claro. Entonces podría estar lleno de lunes a domingo todo el tiempo de actividades, ¿no? ¿Dónde está el Centro Morelense de Cuernavaca? Sobre Avenida Morelos, a espaldas de la catedral. En el centro. En el mero centro. Sí. Ahí por el jardín Borda. Al lado del jardín Borda. Perfecto. No se pierde uno. No. Llegando al centro de Cuernavaca y a la catedral, pues ya. Todo el mundo. Afortunadamente ahora en Cuernavaca, por ejemplo, es interesante como un viernes uno puede escoger entre 3 o 4 eventos culturales, ¿no? O un sábado, quizá más concentrado en los fines de semana, pero es muy interesante y muy bueno, ¿no? Porque antes, pues un fin de semana sí había y tenías que esperar al otro mes a que hubiera otra vez algo, ¿no? Una obra, un concierto. Y ahora uno puede escoger música, cine, teatro o literatura al mismo tiempo, en el mismo lugar, y tienes que elegir, ¿no? Entonces eso ya es un fenómeno. Oye, pues ahora con Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal electo, hay que acercarse también porque, mira, no todo es fútbol. No. Yo creo que el haber llegado Cuauhtémoc tuvo que ver mucho con ser un destacado futbolista mexicano, pero además con un antecedente importante personal. Vamos, de él no podemos decir que, no, es que fue un ladrón, logró lo que tenía porque... No fue. Jugó fútbol muy bien, ganó mucho dinero, bien merecido, y ahora es presidente municipal. Pero yo creo que hay una serie de cosas. Ahorita hay un periodo que se llama de transición. Es un periodo de aquí a la toma de posición de Cuauhtémoc, donde se elaboran planes, los proyectos, los programas, se hace el cambio de funcionarios. Y yo creo que es un momento muy importante de acercarse con Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que Cuauhtémoc merece conocer todo esto. Podemos platicarle. Oye, Cuauhtémoc, nosotros tenemos esto en Cuernavaca, valóralo. Es parte de la imagen cultural de Cuernavaca. ¿Sí? Pues mira, nosotros como editorial en realidad no tenemos ninguna preferencia por ningún interés político, ningún interés tampoco por... No, pero él es el presidente municipal, va a ser el presidente municipal, vamos. Claro, bueno, digamos institucional, ¿no? Aunque mantenemos una relación cercana y de colaboración con la Secretaría de Cultura, creemos y hemos debatido... ¿Del gobierno del Estado? Del gobierno del Estado, sí, es estatal. Sí. Creemos que el trabajo se tiene que hacer con un color o con otro. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, quizá un poco defendemos esta parte de las ferias, por ejemplo. Antes se hacían ferias trimestrales que propiciaba el Estado en Cuernavaca, en el Jardín Borda justamente, ¿no? Se ha dejado de hacer. Entonces, desde lo independiente, por llamarlo de una forma, desde lo autogestivo, desde las editoriales propias del Estado, que se hagan estos eventos con o sin el apoyo de la institución. O sea, ustedes lo están haciendo. Estamos buscando que se recuperen esos espacios, ¿no? Sí, no sé, tal vez lamentablemente, pero la situación política del país, ¿no?, que se ha vuelto como circense, nos ha orillado, y no solo a los editores y a la gente que está en el arte, sino me imagino que a muchos otros gremios o rubros o sectores, incluso de la industria, a hacer a un lado, ¿no?, las opiniones o los espacios o las oportunidades que pudiera ofrecernos el gobierno, ¿no?, el aparato burocrático, y preferimos mantenernos al margen en ese sentido.
nuestra labor, y ahora sí hablando particularmente de la editorial, busca más bien el contacto directo con las personas. No digo con la gente porque tampoco es una cuestión masiva, sí, claro. Es una cuestión que va llegando poco a poco, ¿no? Es como una especie de contagio, una especie de pequeños intentos de pandemia literaria que se va desarrollando en una especie de células ya concentradas en torno a ciertos espacios como la casa del poeta, o incluso como la librería Jorge Cuesta, que es una librería donde pues es casi nuestro centro de operaciones, aquí en el Distrito Federal, en el Centro Morelense de las Artes, y en algunos otros espacios que nos han abierto las puertas y se nos ha dado la oportunidad. El Museo Huelu, que es un museo muy lindo que está ahí en Teopanzol con Cuernavaca, que además de ser un museo que fomenta a los nuevos valores o valores tradicionales de la plástica, está también abriendo sus puertas a otras formas de artes como la literatura y la música, por ejemplo. Sí. Entonces es interesante que se pueda hacer sinergia, pero hemos descubierto ya nuestra generación, al menos yo así lo veo, no sé ustedes cómo lo vean, nuestra generación ha descubierto que la sinergia es más eficiente entre particulares, ¿no? Tan tajante como eso. No te digo, no sé si sea bueno o malo, pero así pero son los mecanismos. Pero aquí lo importante son los resultados. O sea, esta fórmula, este método, a ustedes da resultados. Yo creo que eso no, vamos, el puro hecho de los resultados, del esfuerzo, de la sinergia, de la suma de esfuerzos con los resultados, te comprueba que se pueden hacer las cosas de esa manera. Sí, claro, y digo, no es que sea la única manera, ¿no? Al contrario, claro. Es una manera en la que nosotros hemos, por las avatares del destino, hemos llegado a esta forma de trabajar, y nos ha resultado, y le ha resultado a nuestros autores, que es lo más importante. Ahora que se presentaron los últimos 4 números de Averno, donde Diego estuvo presente en ese evento, se pudo dar cuenta cómo hay una sinergia también entre este lugar, el Foro Ilvana, aquí en la Colonia Condesa, que es un espacio de apertura absoluta hacia cualquier manifestación artística. Y cómo este Foro Ilvana acogió a todo este proyecto que inmiscuye pues arte plástico, todas las ilustraciones de la obra, a los autores, que tenemos una de las autoras, una fotógrafa, que trata el tema de la violencia de género a través de fotografías pues bastante crudas de mujeres desnudas, ¿no? Sí, con cabeza de cerdo y enjauladas, y como un poco en poses muy forzadas, casi tortuosas, ¿no? Sí. Otro de los libros es un ataúd, se llama La muerte sueño, ¿no? Entonces tratar como de hacer que todas estas manifestaciones, ¿no? Del autor y de los diseñadores y de los ilustradores y de la fotógrafa embonen en un solo lugar y presenten al público una variedad de estímulos artísticos que de otra manera no le hubieran llegado por cuestiones económicas, políticas, de cualquier otra índole, que a nosotros no nos interesan. Nos interesa el arte per se, y que ya la gente lo disfrute o lo destruya o haga con él lo que quiera, ¿no? Pero ponerlo, ¿no? O sea, hacer que la gente se conmueva, ¿no? Incluso después cerró el evento Sector 7G, que es un performance poético musical que ha ido también con nosotros de manera itinerante a varios de los lugares en los que hemos estado, y presenta una forma nueva también de revestir la poesía con otras técnicas como de música industrial. Entonces me parece interesante también reivindicar la labor de los particulares en pro del arte. No tanto, o sea, ya no tanto como el Tata Gobierno que nos procura, sino, o sea, buscar también que los particulares tengan este reconocimiento por su esfuerzo, todas aquellas personas. Y autonomía, ¿no? Y autonomía, exactamente. Y eso es muy importante, ¿no? También era como un punto que yo quería rescatar, ¿no? Finalmente, el hacer las cosas al margen, podríamos decirlo así, te da muchísima libertad, ¿no? Libertad en los contenidos, libertad en las formas, en algún momento decidir, no quiero una mesa con mantel, quiero más bien un sillón para charlar, puedo hablar de violencia de género sin temor a que se cierre por acá esta puerta, por acá esta ventana, ¿no? Entonces es un espacio mucho más libre, ¿no? Mucho más autónomo, en el que en equipo, la editorial con los autores, decidimos de qué va el proyecto, de qué queremos hablar, cuál es nuestro manifiesto, ¿no? Porque
la literatura que publicamos por lo general tiene un sentido, ¿no? No está vacía, ¿no? Entonces todo ese contenido, todo lo que lleva, lo que la hace estar viva, pues tiene que ir a los lugares en donde se creen espacios de libertad, ¿no? Sí. Fíjate que a mí me gusta mucho Facebook porque se me hace muy atractivo el camino. Te preguntaba cómo estás tú, porque te busqué en Facebook y ya hasta que me dijiste Miquel y punto, porque me encontré otros Miquel también, pero dije Miquel Lecumberri, no, este tampoco es. A ti sí te encontré. Estás con el nombre completo, ¿verdad? Inclusive, sí, con el nombre completo. Pero además, ¿tienen página? Sí. La de Ediciones y punto. Ediciones y punto, ¿verdad? Así nos encuentran en Facebook. En Facebook. ¿Ya mandé la invitación de Ediciones y punto o no? No sé, es que no es una persona, es una página pública. Es una página, sí. Entonces no sabría. Pero no recuerdo si ya le di clic a me gusta la página. Voy a checar. Es interesante ese espacio también porque uno puede enterarse sobre todo de toda la oferta de eventos que generamos, ¿no? Creemos que aparte de ser una editorial, sí nos dedicamos fuertemente a la gestión cultural, ¿no? Sí. Entonces, sí hay una oferta amplia de eventos casi todas las semanas, y en Cuernavaca, en Oaxaca, o donde vamos, aquí en el Distrito Federal. Me enteré lo de Marilú allá en Cuernavaca, porque tú lo publicaste, ¿verdad? En tu muro. Sí, yo. Sí, lo publiqué todo. Sí. Sí, así me enteré. Por eso es parte del equipo de marketing. Así se hace justamente. Muy bien. En medios electrónicos. No sabía. No, pero tienes razón. Porque fíjate, ¿cuántos contactos tienes en Facebook? Los que sean. 300, 250, algo así. Si tú le das clic en tu muro, si no lo conviertes en tu muro, 250 personas no se van a enterar. Claro. Yo ahorita tengo pocos porque esta nueva página es muy reciente. Estoy rescatando a mis contactos. Entonces ahorita tengo pocos, pero los que tienen 5,000 en Facebook, es un mar de gente, es un mar de gente. Y uno se puede encontrar con que si haces promoción, seguramente una promoción más amplia te va a dar un porcentaje más amplio también de interés de la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo por mi propio programa. Les pido a mis amigos de que, oye, ¿te gustó? Pues dale compartir. Claro. Porque estamos hablando de esa sinergia, de esa suma de esfuerzos, ¿no? Exacto. Bueno, entonces aquí en el grupo de marketing habemos 4 en este momento. Exacto. Como tú dices, marketing, el programa, es cierto, es verdad. Sí. ¿Dónde están localizables ustedes? ¿Cómo se pueden contactar las personas con ustedes? Básicamente por el correo, que es edicionesypunto@gmail.com, y en el Facebook. Y como les decía, ahí en Liverpool número 12, en la colonia Juárez, está la librería Jorge Cuesta, donde encuentran todo nuestro material y usualmente a nosotros, o en su defecto a los filósofos malditos, ¿no? Este sábado van a estar ahí. Así es. Presentando el tema del amor y la sexualidad a la luz de los filósofos malditos. ¿Quién y quién? Slimen, ¿tú y quién más? Slimen, yo y Miquel. En espíritu. Etéreamente. Exactamente. En proyección astral. Así es. Oye, Liverpool 2 es del otro lado, es del otro lado de la zona rosa. Sí, entre Berlín y Versalles. Entre Berlín y Versalles. Justamente atrás del Museo de Cera, al lado de la Fundación para las Letras Mexicanas. Correcto. ¿Dónde está la plazuela de Giordano Bruno? Sí, ahí. Sí, lo que pasa es que me resulta conocido porque en Londres 25 está la sede del Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos. Es un negocio muy importante que se llama Grupo Corporativo Aragón. Son mis amigos y los visito con alguna frecuencia. Ahí hacemos eventos también. Tienen un 6º piso, y aprovecho para comentarlo, porque Juan Manuel Aragón diseñó un jardín arriba en 40 metros cuadrados, incluyendo una fuente que funciona. Claro, hubo que hacer un trabajo de impermeabilización muy importante, en fin, pero él diseñó ese jardín. Me encanta ir a ese lugar, al 6º piso, poder disfrutar eso. Y entonces ellos están en Londres 25, ustedes están en la otra cuadra, Liverpool, hacia el sur. Ajá, Liverpool 12, sí, hacia el Metro Cuauhtémoc. Hacia el Metro Cuauhtémoc, sí, perfecto. Están muy localizables. Sí. ¿Y ahí con quién se pueden, quién está ahí? ¿Con quién se puede El contactar? Dueño de la librería es Max Ramos. Max Ramos. Sí. Eso es. Él es el librero de viejo consentido, ¿no? Él, pues bueno, aparte de ser autor de Otra Forma de Bolero. Muy bien. Él es el contacto aquí en México. Sí. Perfecto, para todo lo que que quieran estar haciendo negocio con ustedes en cuanto a publicar. Sí. ¿Y en Cuernavaca?
sea, en Cuernavaca nuestros libros están en varios puntos de venta, pero los más, digamos, entrañables en el sentido de que son como ya no solo puntos de venta, sino son como una especie de cómplices en estas tejes y manejes de la edición. Sí. Es Fernando Cue del Museo Huelu, que está en la calle de Ixcateopan. Está justo enfrente de las pirámides de Teopanzolco. Sí, claro, de Teopanzolco, sí. Ahí está el museo, y ahí pueden encontrar todo nuestro material. Y también las personas que se lleguen a interesar pueden acudir ahí también. Con él, exactamente. Correcto, no, perfecto. O a la Rana de la Casona Spencer. Ahí también tienen un mueble dedicado exclusivamente al material de ediciones y portada. Perfecto. Oye, pues es una manera de ir creciendo, ¿eh? Sí. Sí. Pues es un gran esfuerzo. De verdad estoy sorprendido porque ustedes son muy jóvenes. Me sorprende la originalidad del proyecto. Me sorprende. Gracias. Sí, bueno, perdón, es que iba a decir, y en Oaxaca una jícara. Ah, sí. En Oaxaca, sí, la jícara. En la jícara. La Jícara es un centro cultural independiente que es parte de los organizadores de esta feria que les comentábamos, que para nosotros fue una experiencia maravillosa. En realidad es la primer feria foránea a la que asistimos ya como proyecto editorial, así formalmente, digamos, y fue maravilloso porque además aprendimos muchas cosas que queremos hacer, ¿no? Que es esta parte de la autogestión. Es impresionante, el colectivo se hizo de todos los que asistimos y todos poníamos algo, ¿no? Lo que sabíamos hacer, lo que llevábamos con nosotros. Se crean todos estos conceptos como de hospedaje solidario. ¡Qué fabuloso! Comida solidaria. Sí, ¿no? Comunalidad, todo claro. Hacer juntos algo, que además algo muy bonito y que vibraba mucho en la feria era que se hizo un lugar público, pero lo que se dice público era la plaza enfrente de Santo que está enfrente de la iglesia de Santo Domingo. Es una plaza de la gente, ¿no? No le tienes que pedir permiso a nadie, simplemente te tienes que poner de acuerdo con las personas que la ocupan. Es una plaza que está tomada desde 2006 y es de la gente, en realidad es un lugar público, ¿no? Entonces los que organizaron la feria hablaron con los del tianguis dijeron, nosotros no la vamos a ocupar, adelante. Y pasaba el inspector y le decías hola y seguías trabajando, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa, ¿no? Muy bien, fíjate qué conceptos hay en todo esto, se puede hacer. Sí, claro. Y de hecho incluso en este proyecto que nos acompañó Slayman justamente a Oaxaca, se presentó su libro, nos acompañó Luis y Max. También nos acompañó un colega editor que él edita sobre tela, hace playeras literarias, textosterona y textual. José Fons, él también nos acompañó y llevó sus playeras, y también fue interesante ver cómo ese intercambio en distintos soportes de la literatura, porque estábamos pues digamos los editores de papel, ¿no? Pero también había otras formas de edición pues interesantes que valía la pena conocer, ¿no? Y es interesante cómo ahora la gente pues bueno edita como decía en stickers, los fanzines, y hay como formas de editar en pósters o poner como pequeños textos en distintos soportes, madera, la propia tela, piedras, ¿no? Y ¿piedras? Sí, o sea, hacer un trabajo como de piedras donde venga un texto y pues ya es un pisapapel, ¿no? O son ceniceros, o sí, pero con literatura, ¿no? Entonces buscar como siempre un soporte que le dé pues vista a una frase poderosa, ¿no? Tal vez. Invadir más espacios, ¿no? Cada vez que más espacios estén invadidos de literatura, ¿no? Claro. Que sea difícil que escapes de la literatura, ¿no? Claro. Ya sea porque te compres unos aretes de libro, ¿no? Exactamente. O porque te pongas unos zapatos con letras, ¿no? O sea, como es mucho más inclusivo de esa manera, ¿no? Es cierto. Muy bien. Pues mira, Diego, ¿Qué sorpresas en este programa? Sí, este programa en particular creo que da para muchísimo más, porque no nada más es como el libro, sino también algo que me gusta mucho y medio se tocó ahorita era como la presentación de cada libro. No nada más es los autores y ya, sino todo lo que hay alrededor, los espacios en donde se hacen, que son justamente eso. Uno cuando entra normalmente va a las presentaciones, no nada más es el libro y ya, sino toda la experiencia estética alrededor, los cuadros, la música, Sector 7G, las playeras de José Fons. José Fons. Entonces, no sé, a mí me parece que
La Ediciones y Punto es un ejercicio de suyo transgresor, y leerlos es subversivo. Entonces, es silvestre, es salvaje, ¿no? Ir en la calle, decía Odín Rocha, ¿no? Cuando presentaba este libro el de los discos, el Magnetofónica de Ileana Vargas, perdón, soy malo con los nombres. No te preocupes. Entonces, Miquel, Lucero, Jesús, y entonces, yo Diego. Entonces, él decía, la gente va en la calle y me ve leyendo un disco, porque ese libro es un disco. Entonces, y la gente no sabe, entonces voltea a ver por qué estoy leyendo un disco. Un LP, ¿no? Entonces, de entrada ya irrumpe en la gente que está ahí, claro. Y se crea la sinergia, ¿no? Claro. Sí, que es justamente un libro de... Perdón. Sí, por favor, disculpe. No, sí, a ver, los que sí alcanzan a leer, por favor, tenemos chat. Ajá, ¿Qué dice? Román Fernández dice, felicidades por lo original de este proyecto y saludos a Jesús y Diego. Es un saludo. Ajá. Pues mientras ahí está. A ver. Aunque no tengo el gusto de conocerlos, excelentes temas e invitados, saludos de Apizaco, Tlaxcala. Ándale, Apizaco, Tlaxcala. Gracias. Miriam Barrera Méndez, y ustedes están haciendo excelente trabajo. ¿Y dónde podemos...? ¿Empieza de abajo? Saludos de Hidalgo, excelente programa, estoy de acuerdo que los libros son muy importantes. Ustedes están haciendo un excelente trabajo. ¿Y dónde podemos obtener su material? Muy bien. Hay una opción que me gustaría decir ahorita justamente con esta pregunta, que es para los lugares en donde no tenemos una tienda física, tenemos una tienda virtual. Es en una página que se llama Kichink, es KICHINK.com. Nos buscan como tienda Ediciones y Punto, y en un par de días pueden recibir el libro en su casa. Y hay métodos de pago muy amplios, ¿no? Como en el Oxxo, en el Extra, en una farmacia. Entonces, está muy bien esa... De todas maneras, en Ediciones y Punto normalmente se publica lo que está disponible en Kichink. Y viene el link de Kichink. Perfecto. Luego... A ver, Miquel, tú haznos el honor. No veo. Entonces, Hugo Maldonado dice, felicidades a todos por la emoción que transmiten. Creo que la imagen de sus libros transmiten, ¿no? Esta emoción. El mismo Oscar, me parece, saludos. Como siempre, soy un gran seguidor del programa de las oficinas de Pemex. Sí, es cierto, es verdad. Él nos sigue. Gracias. Saludos a las oficinas de Pemex. Sí, así es. Sí. Y Oscar. Y Saúl Jiménez dice, ¿y qué se necesita para publicar un libro como usted? A ver, eso es para ustedes. Ganas, ¿no? Escribir un libro. Sí, pues normalmente nuestro proceso es bastante sencillo. La propuesta que ustedes tengan la envían por correo electrónico, edicionesypunto@gmail.com. Nosotros la leemos, la sentimos y entonces diseñamos un proyecto para el cual ya nos gusta vernos en persona con los autores y platicar acerca del proyecto, ¿no? En realidad es bastante accesible. Claro, sí, es cierto que ahorita tenemos una carga de trabajo más amplia que cuando nacimos, ¿no? Afortunadamente, pero siempre damos respuesta a los correos diciendo en 2 meses te contestamos y ya nos vemos, ¿no? Entonces, simplemente que manden su propuesta y eso. Y haciendo eco del gusto por Facebook de Jesús, a mí me parece como muy importante que se le dé like a la página, porque ahí salen las convocatorias todo el tiempo, los requisitos, ¿no? Para la publicación. Es correcto, sí. Muy bien. Y luego Daniel Flores dice, qué maravilla ver gente tan comprometida como ustedes. Claro. Felicidades, que sigan creciendo. Paula Díaz Cuellar, saludos a todos, me encanta el programa. Diego, somos tus fans. Saludos a Culiacán. Saludos a Culiacán. Me honran muchísimo. No te pongas rojo. La magia del chat. La magia del chat. La magia del chat. Porque nos alimenta mucho esto. Y vamos, pensar que hay quienes están del otro lado. Sí, claro. Viéndonos, escuchándonos, siguiendo, percibiendo toda esta emoción. No me intimida. Te van a llegar montones de solicitudes de Culiacán, ¿no sabes? Por favor.
No. Algo quería decir en relación a... Sí, perdón, es que a veces vienen las ideas. Es importante también que consideremos que este trabajo que nosotros hemos hecho, pues es un trabajo conjunto, que los autores también, o sea, si bien no están aquí presentes y nosotros pues damos la cara y tal, los autores son los que hacen la editorial, ¿no? O sea, ellos en realidad... Qué bien, sí, eso me gusta. Porque además en la editorial promovemos que tengan una participación activa, no solamente como escritores, ¿no? Sino como promotores de su obra. Entonces, va a ser muy común que si ustedes van a un evento, vean que los autores están haciendo comunidad, ¿no? Están presentándose uno al otro, por ejemplo, recomendando el libro de otro, presentando ciertos volúmenes que no tienen nada que ver con él y finalmente promoviendo esto, ¿no? Entonces nosotros siempre que firmamos un contrato decimos, te vamos a explotar, ¿no? Porque tienes que asistir a las lecturas para que la gente conviva contigo, otros autores, entonces la editorial... Otras editoriales, ¿no? Claro, claro, porque es parte importante también del trabajo que ellos, y muchos ya lo han hecho, después de publicar con nosotros, tenemos muchas óperas primas, afortunadamente, vean cómo es la experiencia de publicar con otra editorial, ¿no? Entonces, incluso ponemos sus libros de otra editorial con los suyos de ediciones y punto, ¿no? Es finalmente un trabajo en equipo, entonces... Mira, aquí vivimos la experiencia el año pasado con la participación directa de Slimen como autor. Entonces yo creo que ya tenemos un caminito hecho. Si hay algún autor que ustedes deseen que venga al programa, ya conocen el camino. Aquí está el espacio. Aquí está el espacio, sí. Sí, tenemos varios locos que se apuntan. Isabel, hemos llegado al final del programa. Bien. Estoy muy agradecido. No, gracias a ti. Gracias, Miguel. Sí, muchas gracias. Gracias, Diego. Teníamos pendiente esta presentación de ustedes y mira, los buenos oficios de Diego siempre son efectivos. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Gracias, Jesús. Además, tienes fans. Ya es a partir de hoy otra vida, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Aquí nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.